armas, batallas y hombres que cambiaron el curso de la historia. Esto y mucho más en Bellum Artis Historia Militar. Esta es la casa natal de José de Palafox, un lugar emblemático de la imaginería de los sitios de Zaragoza. Y si tuviéramos que encontrar una banda sonora adecuada para nuestro programa, esa sería sin duda El sitio de Zaragoza, una fantasía militar que ya es un clásico en orquestas y bandas de música. Es la obra más conocida del pianista y compositor Cristóbal Udrid, por cierto hijo de un emigrado flamenco que combatió al lado del ejército napoleónico en Zaragoza. El sitio de Zaragoza, en magistral interpretación de la Banda Sinfónica de la Casa Real. Paz y capitulación, solicitó el general francés Verdier en agosto de 1808, cuando sitió a las tropas aragonesas en Zaragoza. Guerra y cuchillo fue la respuesta que recibió por parte de los defensores. Soy Francisco Vazcampa y estas son las historias habladas de Bellum Artis Historia Militar.blogspot.com, el blog de la historia militar. Hoy viajamos en el tiempo a la Guerra de Independencia, o también conocida como Guerra contra el Francés, para conocer los sitios de Zaragoza. Para ello contamos con la ayuda de Daniel Aquillué. Hola Daniel, ¿qué tal? Hola, buenas. Vamos a conocer, ¿no?, una materia que para ti es casi como el pan nuestro de cada día, ¿no? Es Zaragoza y los sitios. Casi me sale inmersión al andalusí, ¿no? Zaragoza. Sí, es pasear por mi ciudad en el tiempo, y es que cada rincón todavía de Zaragoza, si se sabe, guarda la historia de hace 213 años. Pues vamos a intentar que recuperes un poco cómo era, no digo las calles, ¿no?, pero un poco cómo era el ambiente de esa ciudad. En tu libro lo cuentas y la gente va a profundizar. En tu libro Guerra y cuchillo, los sitios de Zaragoza, 1808-1809, publicado por Esfera de los Libros. Al que lo quiera, tengo en la descripción un enlace para si lo quieren comprar, o en la librería de su barrio o en donde ellos prefieran, lo piden y seguro o lo piden o está en la estantería, que es lo bueno que tiene Esfera de los Libros, que es fácil de conseguir, que está en casi todos los sitios, y ahí pueden hacerse con tu libro Guerra y cuchillo, ¿no? Sí, se puede conseguir más fácil que Armas y Pólvora en 1808, que como iremos hablando fue un quebradero de cabeza. Armar a toda esa gente en 1808 que se levantan armas contra Napoleón, pero sin poder organizarse como un ejército. Había voluntad y moral había suficiente, ¿no? Eso al principio de la guerra había mucho. Luego ya fueron cambiando las tornas. Bueno, como todo, cuando ves que vienen cada vez más, no ayuda, ¿eh? Sí, se lanzaron un poco a la guerra de una forma muy improvisada, porque nadie, absolutamente nadie, ni español ni francés, concebía una guerra como la que se dio en 1808, y fue una continua improvisación, sobre todo en los primeros momentos. Pues vamos un poco a ir adentrándonos, ¿no?, en la historia de los sitios. No es un programa que vamos a contar todo el día a día de cada uno de los sitios, ¿no?, porque tiene mucho que contar y sería un programa muy interesante, pero vamos a ir contando los dos sitios, ¿no?, los aspectos más importantes, y después haremos una serie de preguntas, ¿no?, tipo un poco más anecdóticas, y también entrando un poco en el porqué de tu libro, ¿no?, qué aporta tu libro a la historiografía, ¿no?, y sobre todo a la divulgación histórica sobre estos sitios, que se escribió mucho. En otros periodos eran más conocidos, por desgracia en España todo se olvida en parte de la historia nuestra, y mucha gente puede descubrir estos sitios, aunque te extrañe, Daniel, como eres zaragozano, te puede asustar que haya gente que no sepa, pero por desgracia es así. Hay mucha gente del resto de España que puede que no conozca los sitios de Zaragoza ni el de Gerona, ¿no? Por lo tanto, vamos a intentar darle a conocer dos defensas, ¿no? O podemos decir que es casi la misma, una continuación, que fueron dadas como ejemplo a lo largo, digamos, del siglo XIX y casi del XX, como ejemplos de defensas
numantinas, ¿no? Es decir, como un ejemplo de defensa heroica ante un invasor, ¿no? Sí, los dos asedios de Zaragoza de 1808 y 1809, que como bien dices, se pueden ver en conjunto, de hecho se ven en conjunto en el libro, son un ejemplo se vieron primero como un ejemplo de resistencia ante Napoleón, pero luego se extrapolaron a ejemplo de resistencia ante cualquier invasión a lo largo de las décadas siguientes. Uh-huh. Y como dato curioso, no solo en España, en la propia Europa antinapoleónica, pero más allá. Por ejemplo, en la Primera Guerra Carlista, en 1836, en el asedio de Bilbao por los carlistas, los defensores de Bilbao, se les llama la Nueva Zaragoza y la Nueva Numancia. Pero luego en 1831 también, en esa misma década, en Polonia, en Varsovia, que se levantan contra los rusos. Muchos de los polacos que se levantan habían combatido atacando Zaragoza y también recordaban el ejemplo de Zaragoza. Pero es que hasta 1944, cuando se produce el levantamiento polaco contra los nazis, hay un grito que es recordad Zaragoza. Uh-huh. Y de hecho los sitios de Zaragoza están muy presentes en la cultura literaria, en la propia historia y en la cultura audiovisual polaca, también en cuadros y en películas. La película Popioli, que habla de todas las guerras napoleónicas, hay varias escenas dedicadas a Zaragoza y muy bien hechas para ser el año 1962, me parece que es la película. Con lo cual el ejemplo de resistencia de Zaragoza traspasa fronteras y siglos. No, y de hecho hasta en el plano musical, ¿no? Está la famosa fantasía, ¿no? De los sitios de Zaragoza. De Cristóbal Audriz. Pero después también hay una... Y hay una versión de música máquina de Cristóbal Audriz, del sitio de Zaragoza. Ajá. Del año 2008. Bueno, esa no la conozco, tengo que buscarla. Versión máquina, vale. A ver si recuerdo mi juventud y la música disco. Pero también había una, si no recuerdo mal, una pieza musical estadounidense, ¿no? Sí, de Peter Weldon, que publica en Nueva York en el mismo 1808. Es que todavía están de tiros aquí. Y publica una pieza musical que se llama La Marcha del General Palafox. Uh-huh. Y que ensalza el valor de Zaragoza y de el líder, el capitán general José de Palafox. Y por cierto, creo que se puede descargar en la Biblioteca Nacional de España, la partitura y todo. Vale, y se puede escuchar, está en YouTube colgada y tal, y es bastante mágica. Vale. A mí la de fantasía me gusta, la versión española es muy, muy bonita. También hay una versión en J de la fantasía de Cristóbal Audriz, el sitio de Zaragoza. Hay de todo. Hay de todo. Si hay de todo es porque si el imaginario cultural, ¿no? Si el legado histórico cultural de una batalla existe, es porque marcó un tiempo, ¿no? Es decir, por X razones hay batallas que se olvidan y otras batallas por X razones, ¿no? Pasan a la memoria universal. A veces no es en sí la batalla más dura, ¿no? Sino también el contexto histórico, ¿no? Es decir, ese contexto histórico que aprovecha una batalla, ¿no? Y la hace más grande de lo que era, o otra batalla la hace más pequeña de lo que fue, ¿no? En este caso, Zaragoza pasó a la historia y, bueno, yo creo que acorde a lo que fue. Es decir, no estamos ante una exageración, un relato exagerado, sino ante una gesta defensiva auténtica. Es que puedes pensar que se está exagerando, pero luego vas a los hechos y a lo que supusieron, y es que no nos hacemos una idea, por mucho que, mira que llevo tiempo investigando, he escrito el libro, pero es que aquello tuvo que ser dantesco. Y como ya dijo durante la propia Guerra de Independencia, el hermano mayor de Palafox, el famoso, que era Luis de Palafox, Márquez de Lazán, que es que no hacía falta exagerar el valor de los aragoneses y los hechos de Zaragoza, que es que ya por sí solos eran tremendos, y lo fueron. Porque hay que tener en cuenta unas cifras. En el segundo asedio, 4 mariscales, más de 120 piezas de artillería, casi 50.000 soldados del Imperio Napoleónico, veteranos, muchos de ellos del tercer cuerpo que había estado combatiendo en Alemania y en Austria, retenidos durante 2 meses en Zaragoza, en una ciudad indefensa en medio del Valle del Ebro, sin murallas, con un ejército poco experimentado y que
estuvieron, a pesar de que al final el segundo sitio culminó con la capitulación de la ciudad, las tropas sitiadoras, los napoleónicos, estuvieron a punto de tirar la toalla en varios momentos, porque ellos también se decían, pero ¿por qué siguen resistiendo esta gente? Están locos y vamos a morir todos en esta ciudad, entre las ruinas de esta ciudad. Pues vamos a conocer un poco, ¿no?, el motivo, ¿no?, el porqué de la batalla de Zaragoza, del primer asedio. Después el segundo iremos desgranando, ¿no?, la historia. Estamos en 1808, ¿no? Puedes dar una visión un poco muy genérica. ¿Qué sucedió ese año? Así, en 5 minutos, para que el oyente, por ejemplo, iberoamericano, comprenda la situación, y después ya nos metemos ya un poco en qué sucedió después del 2 de mayo en Madrid, y ya con eso vamos enlazando la historia. Pues rápidamente, al comienzo del siglo XIX, la monarquía española sigue siendo una potencia mundial de ambos hemisferios, pero se enfrenta a una tormenta perfecta. Hay una crisis en el campo que deja todo diezmado y eso impacta negativamente en la caballería del ejército español, porque si hay crisis en el campo no hay caballos para el ejército y menos caballos de batalla, esto es importante. Hay una crisis comercial por la guerra contra el Reino Unido, por la alianza de España y Francia. Hay una epidemia de fiebre amarilla en los principales puertos del país, con lo cual todo también mal. Y por si fuera poco, hay una situación geopolítica harto complicada, porque la monarquía española, que había sido tradicionalmente aliada de la monarquía francesa, ya no está aliada con la monarquía francesa, sino con la República y luego el Imperio. Y Napoleón no es un socio tan fiable como había sido. No, está claro. Los Borbones lo demostró. Españoles. En los pactos de familia, las familias a veces se iban mal, ¿no? Pero al menos hay pacto de familia y son familia. Sí, pero al final eran familia. Era familia política. Y claro, implica la guerra contra el Reino Unido. Y la derrota de Trafalgar, que no supone por sí misma un desastre para la flota, sino porque deja la flota estancada y no se renueva por la guerra precisamente luego contra Francia. Y por si fuera poco, en 1808 estalla por definitivamente la crisis política. Había un odio general hacia Manuel Godoy y sus políticas, que eran en cierta medida ilustradas, pero mal aplicadas en ese contexto de crisis económica. Y hay conspiraciones de la nobleza y sobre todo del príncipe Fernando, que acaba destronando a su padre Carlos IV con el motín de Aranjuez, que ese motín de Aranjuez de marzo de 1808 quita a Manuel Godoy, quita a Carlos IV y pone a Fernando VII como rey. Y es muy importante también entender que en el motín de Aranjuez, buena parte de las clases populares españolas, que serán las que luego sostengan 6 años de guerra, conciben que son ellas, el pueblo, quien ha puesto al rey en el trono. Es decir, Fernando VII es un rey popular, es un rey puesto de forma revolucionaria por el pueblo. Y así es percibido. Y por eso luchan por él. Que esto cuesta entenderlo mucho. No, estás comentando matices que, bueno, yo estoy de acá de historia y realmente a veces se ocultan algunas cosas que estuviste diciendo, ¿no? Es decir, siempre se culpó el aspecto político, ¿no? El desastre político, pero el tema, por ejemplo, de la falta de cereales para los caballos, el brote ese de fiebre amarilla en los puertos, es decir, todo eso se suele obviar. Para resaltar siempre, ¿no?, sí, digamos, la incompetencia, ¿no?, de los... Claro, es que se juntó todo. Es que ahí, yo no sé, Godoy y Carlos IV habían sorteado a Napoleón en 1801. En 1801 invaden Portugal por su cuenta, adelantándose a Napoleón. Y Napoleón se queja y le dice, nos da igual. Es la guerra de los naranjos, de las naranjas, ¿no? Exacto, la guerra de las naranjas. Pero es que en 1808 la situación ya es terrible porque España está en crisis, porque se le ha juntado todos los males, parecen las 7 plagas. Y ya la espinita, la chispa final es Fernando VII que conspira contra su padre y lo echa del trono. Y claro, Fernando VII sabe que ha llegado al trono de una forma irregular. Y dicen, quiero que me reconozca el amo de Europa continental, que además tiene 100.000 soldados en mi reino. De paz hacia Portugal, por el Tratado de Fontainebleau de octubre-noviembre de 1807. Esos 100.000 soldados, además, napoleónicos, estaban entre Lisboa, que había sido tomada por las tropas de Junot, y la frontera,
y estaban en las principales plazas, estaban en la ciudadela de Pamplona, estaban en la ciudadela de Barcelona y más de 30.000 soldados se acantonaban en torno a la capital del reino, en torno a Madrid, al mando de Joaquín Murat. Y claro, Fernando VII, cuando se hace rey en Aranjuez, Murat le sigue tratando como príncipe de Asturias. Y dice Fernando VII, uy, ¿por qué no me trata como rey? Entonces escribe a Napoleón diciéndole, reconóceme como rey de España. Y Napoleón le dice, sí, vente a reunirte conmigo. Sí, y entonces Fernando VII se encamina y acaba en Bayona. Y entonces, en ese transcurso de días, Napoleón ha pensado, pues en vez de tener a un rey títere, como este tampoco es muy fiable, que ha echado a su padre, los quito a los dos y me quedo la corona de España. Pues se lo doy al títere de mi hermano. Se la da a su hermano, a José I, que estaba muy feliz siendo rey de Nápoles, y lo manda aquí, que no fue nada feliz el hombre. El famoso, porque para empezar lo llamaron Pepe Botella, y le montaron una guerra que... Sí, porque daban supuestamente a la botella, ¿no? Porque decían que era borracho. Sí, que no era así, pero propaganda de guerra. Claro, eran las fake news del siglo XIX. En la guerra de independencia hay muchas fake news. Luego hablamos, si quieres, un poquito de las fake news que suelta el Team Palafox o la mafia de los Palafox contra el general Castaños, que es un tema divertido. Vale, pues bueno, divertido. Lo tratamos al final. Bueno, y eso. Entonces, en abril de 1808, Fernando VII está en Bayona. En España se están produciendo ya motines populares contra los franceses, que están de aliados, pero están requisando suministros, cereales, se están comportando mal y propasando con la población civil, y empieza a haber muertos ahí. Hasta el 2 de mayo, ahí me parece que son 178 franceses muertos a manos de civiles en España. Es un reguero constante. Casi más muertos entonces que en el 2 de mayo. Sí. No, pero realmente no se sabe, muchas veces, o sea, aunque leas libros bastante, ensayos profundos sobre el tema, todo empieza el 2 de mayo como si no hubiese pasado nada antes. Pero es que el 2 de mayo no empieza nada. El 2 de mayo, esto es lo que sostengo, cierra un ciclo. No comienza uno. Cierra el ciclo de que todavía los franceses son aliados, porque el rey sigue siendo Fernando VII. La rebelión en Madrid se produce siendo el rey Fernando VII. Sí. Y cierra el ciclo de motines populares contra los soldados napoleónicos. Y a partir de ahí, que es justo después, abdica Fernando VII en Napoleón, o es obligado a abdicar, es cuando se inicia el segundo ciclo, que es la creación de juntas y la declaración de guerra y el inicio de la guerra. De las primeras son... Daniel, si no recuerdo mal, la de Oviedo. Sí, la Junta de Oviedo el 9 de mayo ya está diciendo qué hacemos, y el 23 de mayo ya oficialmente se afirma, declaran la guerra oficialmente a Napoleón, organizan un ejército y mandan emisarios al hasta entonces enemigo para que sea el aliado, que es la monarquía británica. Un aliado poco fiel, por otro lado, pero... Pero el que teníamos. Por desgracia, muchas veces es el que teníamos. Hablando del 2 de mayo, ¿no? De esa revuelta popular, ¿no? Que comienza todo cuando quieren sacar al último de los príncipes, ¿no? Los últimos infantes, impide, que se nos lo llevan, ¿no? Que nos lo llevan, sí. E intentan impedir la salida del Palacio Real de ese infante. Francisco de Paula. Ahí, sin meternos en el 2 de mayo. ¿Hay algún punto en común con lo que después va a suceder? Porque, claro, cuando estamos hablando ya de Zaragoza, el pueblo también está en armas. Pero ¿existe un punto de coincidencia en cuanto a, digamos, al movimiento popular de resistencia, o es distinto? Este es más popular auténticamente, y Zaragoza fue los militares los que movilizaron a la población. Algo... No, comparten la misma dinámica de levantamiento popular, esencialmente popular, aunque luego hay militares, hay suman autoridades, pero es esencialmente popular, y de improvisación y total. Y de combate a la desesperada de la población civil, con lo que tienen a mano. Pues muy similar entonces al 2 de mayo. Al 2 de mayo, al que se fueron uniendo soldados que, en teoría, digamos, tenían a los franceses como aliados, pero se dieron cuenta, ¿no? De que no, por ejemplo, Daniz, Velarde...
estaba la orden del ministro de la Guerra, O'Farrill, de que todos los soldados españoles estuvieran en sus cuarteles. A muchos además les habían quitado las armas y luego sus oficiales estaban prevenidos para que no saliera ninguno. Y aún así, para empezar, el primer francés muerto en Madrid el 2 de mayo es de un soldado de infantería ligera del 1º de voluntarios de Aragón, que luego vienen a Zaragoza, se escapan y vienen a Zaragoza a combatir en Zaragoza. Que iba de paisano. Y están luego los 70 voluntarios del Estado, los artilleros, que habían estado conspirando por su parte, y algunos soldados que se escapan de sus cuarteles. Y también hay testimonios de fuerzas de caballería acantonadas en Madrid, españolas, que cuando oyen los tiros montan sus caballos y están prestos a salir a combatir, y sus oficiales les dicen, no, la orden del ministro de la Guerra y de la Junta de Gobierno dejada por el rey Fernando VII es quedarnos en los cuarteles. Esto es un motín popular contra los aliados de nuestro rey. Porque es que no lo pensamos así nunca, pero el 2 de mayo, insisto, es con Fernando VII siendo rey. O sea, es una rebelión en nombre de un rey, pero en realidad es contra el statu quo del rey. Sí. Es difícil de encajar todo eso. Bueno, el pueblo entendería que el rey estaba detenido, ¿no? Cautivo totalmente, obviamente. Sí. Y bueno, dejamos el 2 de mayo porque sería para otro programa muy interesante. En el blog, si alguien quiere conocer más, tengo 2 artículos. Bueno, uno sobre el 2 de mayo genérico y después tengo uno sobre Jacinto Ruiz Mendoza, el otro héroe desconocido. No es ni Raoniz ni Velarde, que son más conocidos. Este es de infantería. Y bueno, al que quiera que busque en la lupa del blog o en Google, Jacinto Ruiz Mendoza, y pongan Bellum Artis y lo van a encontrar. Pues nos vamos un poco ya al 2 de mayo, ¿no? Y me imagino que pasado el 2 de mayo se van moviendo las distintas ciudades, los franceses mandan refuerzos a la capital, ¿no? Y Zaragoza, claro, queda en el camino, ¿no? Me imagino que ese es el problema que tuvo Zaragoza, ¿no? Que quedaba en el camino entre Francia en realidad no. En realidad quedaba a desmano. Quedará algo en camino como una vez se inicie la guerra. Pero al principio, cuando está ya el 2 de mayo, que piensan los franceses que va a ser un motín y como mucho algún motín más del estilo y que van a reprimir con 4 cañonazos como habían hecho en Madrid y habían hecho en París en 1795 o en el Cairo en 1798, pues a ellos lo que les interesa es controlar la capital, controlar las vías de comunicación con Francia, es decir, Burgos, Vitoria, Pamplona, San Sebastián, luego por Cataluña y Barcelona, y la primera misión importante es llegar a Cádiz, básicamente por 2 motivos. Uno, vital y que apremiante, que la flota francesa del almirante Rosilly, con varios miles de marinos y cientos de piezas de artillería, se encuentra anclada en la bahía de Cádiz, bahía y puerto de Cádiz, desde el 22 de octubre de 1805, después de la batalla de Trafalgar. Y hay que rescatarlos porque están en territorio enemigo, de repente, de un día para otro. Y ofrecen resistencia. Es la batalla de la Poza de Santa Isabel, que acaba el 14 de junio con rendición de Rosilly. Entonces, es un punto. Y luego el otro punto importante, que lo que más le interesaba a Napoleón de España, no era tanto la España peninsular, sino la España americana, por los beneficios económicos que podía extraer de la América española. Y para eso el puerto y puerta de América entonces era Cádiz. Entonces, eje Cádiz, Madrid, Bayona, en Francia. Ese era el principal eje que había que controlar. Y Zaragoza en ese eje no está. Y tampoco era una plaza fuerte, no tenía ciudadela, no tenía baluartes, no tenía muros modernos, con lo cual, y no tenía ejército. Había una compañía de fusileros del Reino de Aragón, que eran, para entendernos, una especie de, a medio camino entre una policía, un cuerpo de policía y un cuerpo de seguridad privada. Una cosa así. Y había 100 en Zaragoza. Ese era todo el ejército. ¿Para qué iban a venir a Zaragoza? Pero de repente, Zaragoza se subleva el 24 de mayo, se aúna una conspiración nobiliaria y un levantamiento popular encabezado por labradores, y de repente Zaragoza se convierte en una bandera, en un imán
tiene el núcleo de resistencia principal en todo el noreste peninsular. Porque Pamplona está ocupada, Barcelona está ocupada, entre medio Zaragoza. Y desde Zaragoza, el ejército que se forma, aunque es muy generoso llamarlo ejército, todavía, puede cortar las comunicaciones con Francia, entre Madrid y Bayona, si va hacia arriba del Valle del Ebro, y si va hacia abajo del Valle del Ebro, pues comunica con Tortosa, Valencia, y puede ir hacia Cataluña también, hacia Barcelona ocupada, ¿no? Y además, por los Pirineos, puede invadir Francia. Con lo cual se convierte, como de hecho pasa, por cierto, por tanto se convierte en un foco de resistencia y de rebelión que hay que cortar desde el punto de vista francés por lo sano, para evitar problemas en su retaguardia, para evitar incursiones en Francia y para acabar con cualquier atisbo que insufle moral a la bandera de Fernando VII. Pues ahora este escenario secundario, ¿no? Se toma, digamos, como un objetivo, no digo estratégico de la guerra, pero sí un objetivo importante, ¿no? Zaragoza es sobre todo un objetivo político. Es, por un lado, estratégico por lo que he comentado, pero también es sobre todo político y simbólico. Sobre todo a partir del 15 de junio de 1808, que es cuando comienza el primer sitio. Y es el primer momento que son derrotadas las tropas napoleónicas, que no se lo creen, dicen, ¿pero qué ha pasado aquí? Dicen, Zaragoza tiene que ser aplastada, no puede cundir el ejemplo de Zaragoza. Como esos paletos, esos palurdos, que es como llegan a calificar a un general francés, a los zaragozanos, pueden haber derrotado al ejército napoleónico. Si esa misma gente había salido corriendo de la caballería polaca en 3 batallas en campo abierto, en Tudela, Mayenne y Alagón, en junio, y de repente en Zaragoza defienden la ciudad y déjame ser coloquial, dan una paliza a los franceses. La Pilarica, es para que no caiga la Pilarica. Seguro que Daniel, el elemento es, no, lo dije en serio, pero, o sea, un poco tal, pero en serio también. El elemento de defensa por ejemplo, de la Pilarica, ¿existió en la batalla contra, digamos? Sí. La Virgen del Pilar se convierte en simbólicamente capitana generala, ¿no? Como dice la Jota. Palafox manda bordar una bandera blanca con la Virgen del Pilar, que se entrega a los tercios aragoneses. Los tercios aragoneses es el improvisado ejército que se monta Palafox, como puede, con miles de campesinos, mal armados, peor instruidos y peor mandados. Y la Virgen del Pilar se utiliza como recurso movilizador y es brutal. Ya en mayo se le achaca un milagro de que aparece una palma en la basílica, que da una señal de la victoria, de la Virgen, tal. Luego Palafox da mucha importancia al elemento religioso con varios Te Deum y misas que hacen en la Basílica del Pilar, encomendándose a la Virgen. Y es un elemento de devoción popular que insufla ánimo. Y luego hay un juramento también, ya ha empezado el primer asedio, el 26 de junio de 1808, Palafox Mayor, Luis de Palafox, el marqués de Bazán, que es el que está en Zaragoza entonces, muy olvidado y mucho más importante militarmente que su hermano el famoso, pues este Luis de Palafox, marqués de Bazán, para insuflar moral, el 26 de junio organiza una ceremonia con el estandarte de la Virgen delante de la Puerta del Carmen, donde se bendicen las banderas y se jura resistir hasta la muerte en la defensa de Zaragoza. Y hay un cuadro además que es juramento en la Puerta del Carmen que refleja ese momento justamente. Ahí va. Y de hecho está la bandera blanca que comentas. Bandera que he estudiado, como todas las banderas de todo, Luis Orando Muzas. A los oyentes que lo están escuchando en podcast, cuando digo que pongo la imagen es porque este programa se transmite en YouTube también, entonces el que quiera ver la foto puede verla en el canal de YouTube de Verun Artis. Pues tenemos la ciudad asediada con pocas defensas profesionales, ¿no? Soldados armados con lo que podían. De hecho, no sé si en este momento, cuando se crea una unidad o se piensa crear una unidad con lanzas, de lanceros. No es que se piense, es que no queda otra. No queda otra, sí, bueno, sí, claro. No.
Porque se dice, no, es que cuando se subleva Zaragoza y asaltan la Aljafería, el Palacio de la Aljafería, donde había un depósito de armas importante, se hacen con 25.000 fusiles. Y dices, vale, 25.000 fusiles. Punto número 1. ¿Cuántos de esos 25.000 fusiles funcionaban? No, claro, ¿y de qué época fusiles... eran? ¿Qué? ¿Y de qué época eran? A lo mejor eran de la época Sí, de los otra, pero vamos a poner que son fusiles todos daban carga del siglo XVIII, ¿no? Del ejército. Vale, 25.000 fusiles, pero es que los fusiles necesitan piedra de sílex para hacer chispa, para que la llave se dispare, haga chispa con la cazoleta y se prenda la pólvora. Porque si no tienes piedra de sílex, no tienes un fusil, tienes un palo. Sí, sí. Luego necesitas pólvora, porque si no, no tienes un fusil, tienes un palo. Y luego necesitas saber manejarlo, porque si no, no tienes un fusil. Tienes un arma peligrosa para ti mismo. Porque como cuenta un oficial del ejército que estaba en Zaragoza, dice, es que he escuchado a un paisano diciendo, voy a meter 5 cartuchos en el fusil para matar más franceses. Y es en plan, si mete 5 cartuchos en el fusil, le va a estallar en la cara el fusilaje. Esa era la noción, ¿no? Y luego otra cosa importante. Cuando Zaragoza se subleva, mucha gente de otras partes de España le escribe a Palafox en plan, oye, nos unimos a ti, envíanos armas. Y eso le pasa por todo Aragón, por parte de Castilla, Tudela, en Navarra, Lérida y buena parte de Cataluña, que ahí se ponen bajo las órdenes de Palafox y se les manda armas, y a Tudela se les mandan armas, y empiezas a descontar 1.000 fusiles a Tudela, claro, no sé cuántos a Lérida. Y después, de 25.000 iniciales, igual te has quedado con 15.000. Sí. ¿Vale? Y de esos, ¿cuántos funcionan, como digo? ¿Y cuántos saben manejarlo? Entonces, claro, se echa recurso de lo que hay. Y además en muchos grabados de Gálvez y Brambila se ve gente armada con rodelas, es decir, con escudos y espadas, y con lanzas. Y al final del primer asedio, que acaba el 14 de agosto de 1808, en el estado de fuerzas del llamado Ejército de Aragón, todavía hay entre 400 y 500 personas, 400 y 500 soldados, armados con lanzas. Pero es que luego ves los grabados y ves a los paisanos y ves a las mujeres también armadas con lanzas. Pero es que luego en el segundo asedio hay narraciones de soldados franceses, oficiales franceses, que te cuentan que todavía reciben en las calles gente armada con lanzas. Tal era el estado de la defensa. A ver, bueno, que podía tener su utilidad contra la caballería. Daniel, para una lanza mata igual que una bayoneta. O sea, no vemos, yo no veo diferencia. Lo único es verdad que y si no sabes manejar un fusil, pues igual mejor una lanza. No, de hecho, Daniel, a lo mejor no lo conoces. En la Segunda Guerra Mundial, la Home Guard, que era la guardia, digamos, del Reino Unido, en caso de invasión alemana, habían creado una lanza especial para las milicias, porque decían que para luchar contra un paracaidista que recién caído del cielo, con una lanza lo podían inutilizar o lo podían detener. Por lo tanto, se había diseñado una. De hecho, tengo un programa, Armas Desesperadas de la Defensa de Inglaterra, en podcast, en el que hablamos de eso. Es decir, en plena Segunda Guerra Mundial se armaron lanzas y los japoneses crearon lanzas de bambú para la población civil para luchar contra los americanos cuando desembarcasen. O sea que no es el arma más básica del mundo, un palo con punta. Como diría Kate, los clásicos no pasan de moda, ¿no? Pues ya tenemos un poco cómo se va configurando la defensa, ¿no? Tenemos ahí a Palafox. ¿Y hay alguien más, digamos, que capitanee la defensa de la ciudad en esta primera...? Pues en las 2 primeras semanas del primer asedio, en junio de 1808, la segunda quincena de junio de 1808, para empezar, quien no capitanea es Palafox, José de Palafox, capitán general. No capitanea porque se ha ido de Zaragoza, porque da por sentado que Zaragoza es indefendible. Porque en la cabeza de ningún militar, por muy inexperto que fuera, que era el caso de Palafox, cabía que Zaragoza pudiera resistir. Pero ¿cómo va a resistir esta gente? Era imposible, ¿no? Y resisten. El 15 de junio es una sorpresa. ¿Y quiénes están de militares que capitaneen? Pues tenemos por un lado Luis de Palafox, el hermano mayor, Márquez de Lazán, que vuelve el día 18 de junio y se hace cargo de la defensa. Luego tenemos al que se come con patatas, organizar la defensa el día 15 como puede, que le deja a Palafox un escrito, te dejo al cargo de la defensa. Y dice, ¿pero con qué? ¿Cómo? O sea, ¿qué hago yo aquí?
y que es el teniente del rey de la plaza, que es Vicente de Bustamante, y está el 15 de junio, y este pobre hombre, después de haber sido un héroe del 15 de junio, acabará medio año después linchado en un pueblo de Teruel acusado de traición. ¿Ah? Pobre, traición infundadamente, pero corrió una fake news y lo pillaron como cabeza de turco. Pobre Vicente Bustamante. Bueno, está él. Luego hay un personaje que me encanta, que es Mariano Renovales, que me permite hacer dos líneas de su biografía. Mariano Renovales era vasco de origen. Se había ido con 16 años al Virreinato de La Plata, a Buenos Aires. Había combatido en 1807 a los ingleses que habían invadido Buenos Aires. Uh-huh. Y en 1808 se vuelve aquí a luchar contra los franceses. Y viene a Zaragoza. En Zaragoza, como lo ven vestido raro, lo quieren ahorcar los paisanos. Y dice, no, que soy español. Este raro. Este es francés, no puede ser español. Y el 15 de junio coge a los paisanos que ve por ahí, a los soldados que ve por ahí, y dice, sin orden ninguna, voy a iniciar un contraataque envolvente. Sale de Zaragoza por una puerta, da una vuelta de la leche y pilla a los franceses por el flanco. Así, él solico. Y luego este señor está en el primer sitio, está dentro del segundo asedio, defendiendo son varios puntos importantes, que Palafox le escribe, te daría órdenes, pero tú ya sabes lo que tienes que hacer, y le falta decir mejor que yo, ¿no? Porque Renovales sabía lo que se hacía. Y luego Renovales tiene una historia muy loca, porque luego se hace libera e intenta rescatar a Fernando VII, luego se hace libera y lo persigue Fernando VII, es una cosa muy loca la vida de este hombre. Pero en los dos sitios se ganó el puesto. Luego también hay otros dos militares, aunque estos eran los hermanos Torres, Antonio y Jerónimo Torres, que eran de aquí, y eran los que comandaban estos fusileros de Aragón, que he dicho que eran como una especie de policía. Uh-huh. Se habían creado en 1766, ¿no? con Carlos III como fuerza casi de policía en Aragón. Y son los que intentan manejar al paisanaje y decir, bueno, disparad así, disparad así, un poco de orden. Y luego tenemos al elemento popular, que tenemos varios cabecillas populares, fundamentalmente labradores. No el tío Jorge, que es el más famoso, porque el tío Jorge está de guardaespaldas de Palafox, por tanto, no está en Zaragoza, sino otros, pues como Zamoray, como el comerciante Felipe San Clemente, como Las Heras, como distintos así personajes de relevancia en sus barrios, en sus parroquias, curas también como el cura Saz de San Pablo, que organizan al vecindario, ¿no? Entre esos y los pocos militares que he mencionado profesionales que están e intentan, organizan un poco esa defensa caótica, se sostiene Zaragoza 2 semanas hasta que vuelve el capitán general tras una vuelta y una batalla fracasada en Épila, con algunos refuerzos, 1.300 hombres y 70 caballos. Esto ya en julio. Sí, sí. ¿Y justo tenía alguna la ciudad o...? Piezas de artillería, sí. Cogen de la aljafería 80 cañones de distintos calibres. Pero fíjate cómo era la defensa de caótica y que no sabían los paisanos cómo manejar las cosas, que en la mañana del 15 de junio, que es el primer ataque francés que digo, tienen que salir varios de Zaragoza con carros a llevarse cañones que se habían dejado abandonados en los caminos, en la retirada de Aragón. Después de esos 80 cañones, solo colocan 6 en las puertas. Los demás los tienen dentro de la ciudad. Para algo tienes cañones, ponlos en las puertas a disparar. Yeah. Pues no se les ocurre, no les da tiempo, no saben cómo, y ponen 6. Y por si fuera poco, uno les estalla a los que lo estaban manejando. Porque, claro, es que hay que saber. Lo cargaron demasiado. Pues igual. Les estalla además junto al cuartel de caballería, que hemos conseguido salvar hace poco, por cierto, el muro que quedaba, que lo van a destruir y se conservará. Pues ahí les estalla un cañón. Entonces, tenían 80 cañones, pero lo mismo que los fusiles, tenían que saber utilizarlos. Porque había 50 artilleros en Zaragoza y la mitad se han ido con Palafox cuando se ha ido. Entonces... ya queda mal esto ya. Tenía que ir el cabo de batería para 50 cañones el solo. Sí, es que además yo digo a veces, en el primer asedio, por cierto, el segundo asedio es súper dramático,
pero el primer asedio tiene algunos momentos que parecen la guerra de Gila. Dices, viene Berlanga y te monta una película por la vaquilla, porque hay algún momento que dices, pero esta gente de verdad hace una guerra así. Cuando hablabas de que, digamos, Palafox no veía defendible la ciudad, es básicamente porque estamos ante una ciudad que bueno, España no la consideró nunca fronteriza, no la consideró en riesgo y no tenía defensas modernas, casi tenía murallas medievales, ¿no? Es que casi ni medievales, es que la frontera estaba en el Pirineo. Sí. El Pirineo aragonés estaba fortificado, está la ciudadela de Jaca, mandada a construir por Felipe II, con planta pentagonal y baluartes. Se fortificó el castillo de Ainsa, se fortifica está el castillo de Benasque, está el castillo de Monzón, todos con sus plazas italianas de baluartes, al estilo Van Luego, con los ingenieros italianos y españoles de la Edad Moderna perfectamente armadas. Pero Zaragoza no. Zaragoza se había fortificado tras 1591, que es la rebelión aragonesa, contra Felipe II, se fortifica el Palacio Andalusí, el Palacio Musulmán de la Aljafería, con una especie de baluartes en las esquinas, de aquellas maneras, y un foso. Pero que eso era casi más, porque había sido cárcel y luego cuartel, para control de la ciudad que para defensa. Una tipo ciudadela, ¿no? Sí, pero la mayor defensa de la Aljafería era el foso, en realidad. Porque luego ves el aspecto y no es el aspecto de una ciudadela. Y luego tenía las antiguas murallas medievales de ladrillo del siglo XIV, que estaban de aquella manera. En algunos trozos había muralla, y en otros no había muralla. En otros la muralla era la tapia de la huerta de un convento. Y ya está. Sí. O la tapia que habían puesto las autoridades para que no pasaran carros y tuvieran que pasar por las puertas y pagar los impuestos. Que no tenían ni aspilleras siquiera, que las tienen que hacer en junio, ni un parapeto para ponerse encima y disparar, no había nada. O sea, eso se intenta solucionar luego. No, y de hecho, algún convento exterior, ¿no? Fuera de lo que sería el casco urbano, se convierte en una especie de primera defensa, ¿no? Sí, por ejemplo, el convento de San José sobre el Huerva, entre los dos asedios se convierte en un fuerte de planta cuadrada, con troneras para los cañones, una estacada y un foso bastante profundo. Y lo mismo pasa con todo el frente sur, que entre los dos asedios, bajo mando de Antonio Sangenis, coronel de ingenieros, que intenta fortificar como puede. Palafox le da unas instrucciones y el hombre hizo con los medios que tenía lo que buenamente pudo. Que básicamente fue un foso y con la tierra de ese foso un terraplén, que es una nueva muralla de tierra donde se pueden poner cañones. Sí. Pues más o menos esa defensa, ¿no? Que también hay, bueno, a lo mejor tengo un mapa ahora aquí mismo y la gente a lo mejor le interesa, justo en la otra orilla del Ebro, ¿no? Cerca de lo que es la Basílica del Pilar, ¿no? Y un puente principal. Había una parte de la ciudad también, ¿no? Que era importante en la materia de defensa, ¿no? Es el barrio del Arrabal, al norte del Ebro, el único que estaba al norte del Ebro, que en esos momentos eran 3 conventos: convento de Santa Isabel o Altabás, el convento de San Lázaro y un poquito ya más alejado el convento de Jesús y unas pocas casas de labradores. Y luego alrededor de ello lo que se llaman torres, aquí, que no eran torres militares, como se puede pensar, sino casas de campo, ¿no? Y con eso se intenta fortificar, sobre todo para el segundo asedio, porque mientras se mantiene el arrabal en pie, pueden entrar suministros por la llamada carretera de Barcelona desde el norte. Y si con suministros es más fácil mantener la resistencia. Suministros de alimentos, pero suministros de pólvora y de sí, eso es vital. Y en el primer asedio se mantiene, y en el segundo asedio, cuando cae, las cosas se pusieron todavía más feas. Y el río, bueno, aparte del papel defensivo porque impide un fácil avance francés, ¿fue utilizado también para suministros o no llegaron suministros vía...? El Ebro se utiliza de dos maneras por los defensores. No como suministros, para sacar gente. Por ejemplo, el otro hermano Palafox, porque eran 3, Paco Palafox. Tenemos al mayor, a Márquez de Lazán, que era el listo. Tenemos a Paco Palafox, que es el que estoy hablando, que era el tonto. Es así, lo hice en la propia época. Acabó preso por los propios españoles
y muriendo en una cárcel en Mallorca, porque era tonto ese hombre. Pero en este periodo o posteriormente. Sí, era ya la vía parda, digámoslo así, la vía parda allá donde va. Y luego estaba José de Palafox, que era bastante culto, la verdad, sabía manejarse, sabía muchos idiomas, y le vino grande porque él se le daba bien la propaganda y la corte y la política, no los aspectos militares. No la realidad. Pues Paco Palafox, que le apodaban Paco Vainas, en el segundo asedio huye de Zaragoza en una barca del Ebro y se va a Tortosa. Huye, sale, llámalo como quieras. En realidad luego intenta volver, pero ya no puede. Y luego la Lillana, bueno, es que la había mucho ese hombre, pero nos vamos de historia. Ahora no me dejes así, Daniel. Pues bueno, Paco Palafox es uno de los principales impulsores de la campaña contra el general Castaños. Casi le cuesta la vida al general Castaños, que por cierto no es tanto de mi devoción el general Castaños, pero la de fake news que le echaron encima a los Palafox no tiene nombre. Y luego además Paco Palafox quiso mandar al ejército de Aragón después de la capitulación de Zaragoza y se enfrentó a todo el mundo. Se enfrentó a otros generales, se enfrentó a Pedro Villacampa, que es un guerrillero, luego ese guerrillero es un crack. Se enfrenta a la Junta de Valencia, se enfrenta a la Junta Superior de Aragón y de Castilla, se enfrenta a la Junta Central, se enfrenta a la Regencia, que al final lo detienen, dicen, pero hombre de Dios, es que se puede ir así por la vida. Sí. Además pierde batallas, se porta mal con los pueblos, lo tenía todo ese hombre. Sí. Bueno, pues él sale en barca, pero es importante porque en Zaragoza se dan batallas navales. ¿Ah? Si entendemos batallas navales, batallas en el Ebro. Sí, bueno, barcazas, sí. Los defensores arman barcazas con cañones de campaña, o pequeños cañones de poco calibre, y fusileros. Y hacen operaciones anfibias, tirotean a los franceses que están en la ribera. Entonces hay como batallitas así en las lanchas del Ebro. Es un episodio porque después también, bueno, es el momento, bueno, podemos contar. Había un intento de hacer puentes en los dos asedios, ¿no? Sí, de hecho los franceses saben que tienen... El primer asedio no acaban de conseguir controlar todos los accesos a Zaragoza. Es decir, no consiguen hacer un asedio total, bloquear totalmente la ciudad. Pero pasan el Ebro, se podía pasar en algunos lados por vados, porque por puentes solo estaba el de Tudela, Navarra, y luego el de Zaragoza. Y luego ya tenía que ir a Logroño también, ¿no? Entonces, o por vados, o por barcas, o en el caso de estos franceses, con puentes de barcas que hacen con pontones. Y pasan el Ebro. En el primer asedio lo pasan a mediados de julio, y lo que se dedican es, mandan principalmente a la caballería polaca a saquear los pueblos alrededor y a prender fuego a las cosechas. ¿No? Tierra quemada para que no puedan recoger las cosechas y pasen hambre en Zaragoza. No pueden montar trincheras, pero sí asolar el territorio e impedir algunos refuerzos. Y en el segundo asedio sí que montan, esto lo ha estudiado muy bien José Antonio Pérez Francés, montan puentes, por lo que actualmente es el recinto de la Expo 2008. Ahí montaron puentes y montaron fortificaciones de campaña, media luna, para proteger esos puentes de posibles incursiones por barca o por tierra. Y en el segundo asedio ya sí que sí, cierran el arrabal y ahí no entra ni sale nadie. Y se pasa mal en Zaragoza. Sí, sí. Y claro, aquí cuando hablas de esto de los puentes, ¿no? De que no pasaban a la otra orilla, que es que estas tropas francesas cuando vinieron, claro, vemos un mapa, ¿no? Así, a grosso modo, un mapa del río Ebro, ¿no? Va de oeste a este, ¿no? Viniendo de Francia, claro, te es casi más fácil venir por la orilla norte, ¿no? Sí, en teoría es más fácil venir por la orilla norte, pero los dos asedios comienzan por la orilla sur. Sí, por eso. Bueno, el primero empieza por la orilla sur, sí. Porque, claro, el primer combate contra el ejército de Aragón se produce en Tudela, en la orilla izquierda. Ya ha pasado el ejército francés a la orilla izquierda por los vados de Milagros. Y avanzan por ahí en paralelo al Canal Imperial de Aragón. Porque el Canal Imperial de Aragón era una importantísima vía de comunicación mediante barcas. Era rápido, eficaz, era una construcción del siglo XVIII, y por ahí envían cañones, envían suministros los franceses desde su retaguardia, que está en Tudela.
Cogen una barquita en Tudela, montan el cañón y lo desembarcan en Zaragoza rápidamente por el canal. Entonces es muy importante tener en cuenta eso. Y luego que el principal núcleo de la ciudad estaba todo al sur, al norte solo estaba el Arrabal. Sí. Y vale, puedes conquistar el Arrabal, pero luego hay que pasar un puente. Es una operación militar arriesgada, ¿no? Sí. Y en el segundo asedio sí que hay un ataque simultáneo, bueno, que habían previsto simultáneo los franceses, pero a ellos también les salen las cosas chapuceramente, que parece que siempre los españoles que eran unos chapuceros, los franceses también, porque la guerra es muy bonita y muy fácil desde los planos de los estados mayores, pero luego en el campo de batalla es una cosa muy distinta. Todo plan se acaba con el primer disparo, eso ya está. Exacto. La base. Pues los franceses en el segundo asedio, Napoleón había dado instrucciones para que Zaragoza cayera en un asalto directo en un día, en el segundo asedio. Sale mal. Porque el ataque simultáneo que debía ser por el sur y por el Arrabal, en el Arrabal es un estrepitoso fracaso para los franceses. Se retiran con 1.500 bajas. Y habían hecho, en unas horas. En este asalto frontal no habían hecho primero trincheras ni nada, ¿no? Fue un asalto más llegado. Asalto directo. Llegaron y para adentro. Ya, claro, pero es que llegan 30.000 soldados y llegan motivados porque han pegado una paliza a los ejércitos españoles en Tudela el 23 de noviembre. Y llegan con todos, y además los mandan los mariscales Moncey y Mortier, los generales Suchet y Gassan. O sea, la creme de la creme del ejército napoleónico. Dicen, tiene que ser esto, pim pam pum, estamos en Zaragoza. Y con instrucciones precisas de Napoleón. Pero la guerra es otra cosa y Zaragoza ya ni te cuento. No, y los mañicos sois testarudos. Pues dijisteis que no y ahí no entraron fácilmente. Pues el primer ataque, ¿no? Digamos, fue fallido, ¿no? Y comienza una guerra de asedio, ¿no? Una guerra de asedio que es algo infrecuente casi en las batallas napoleónicas, ¿no? Sí, en las batallas napoleónicas, en la época napoleónica, las campañas de Napoleón se caracterizan por esos grandes movimientos de tropas, muy rápidos, con tácticas envolventes, por todo el principio, y que en 2 días te resuelven una campaña, en 2 batallas decisivas. Austerlitz, Ulm, Eylau, y ya se firma la capitulación de Prusia, de Austria, etc. El tratado de Tilsit con Rusia, etc. ¿Qué pasa? En España, como hay una importante participación de la población civil que se militariza o toma las armas como combatiente, además del ejército regular español, que estaba disperso pero se va reagrupando y da la batalla, pues se dan muchos asedios. El Zaragoza es uno de los el más importante, que voy a decir yo, por la singularidad. Pero hay asedios en la guerra de independencia de franceses a españoles ahí, en Zaragoza, en Mequinenza, en Lérida, en Tortosa, en Tarragona, en Valencia, en Tarifa, en Cádiz, en Badajoz, que nunca se acuerda la gente del primer sitio de Badajoz, con el general Menacho, por cierto. Entonces, luego hay asedios británicos y hay asedios españoles a los franceses, con lo cual es una guerra de asedio inaudita, la guerra de España, la guerra de independencia. Pero luego ya en particular Zaragoza es que es inaudito que haya que asediar una ciudad abierta, sin defensas modernas, sin apenas ejército regular, porque es que al principio habían venido con 6 piezas de campaña, no piezas de artillería de asedio. Sí. Y tienen que traerlas por el canal. Y empiezan el bombardeo, y empiezan las trincheras. Y entran definitivamente en Zaragoza en el primer asedio el 4 de agosto. Pero es que entonces se inicia una nueva guerra, que tampoco se esperaba a nadie y no sabían cómo actuar. Que es la guerra urbana. La guerra casa por casa, calle por calle, habitación por habitación. Sí, que eso es algo que, a ver, que sucede a veces en las guerras, ¿no? Pero normalmente los combates se suelen hacer en las murallas y una vez que la muralla cae, las ciudades se rinden. Es algo que bueno, salvo casos muy como Numancia, ¿no? O tal. La realidad de combates urbanos casa por casa, hay pocos, y en este caso, yo creo que el combate urbano de Zaragoza es un previo, no es en sí, ¿no? Pero a lo que sucederá en la guerra moderna, ¿no? Batallas como Stalingrado, batallas en las que los edificios, en los que los edificios hay que romper las paredes para comunicarse de casa en casa, ¿no? Tal cual. Y en el 4 de agosto, del 4 al 13 de agosto, que es esta primera fase de guerra urbana, todavía se combate mucho en las calles, en barricadas, en tal. También en casas, pero sobre todo en calles.
Pero ya luego llegamos al segundo asedio, saltamos a diciembre de 1808 y en concreto al invierno de 1809, a febrero de 1809, que ahí se produce un gran asalto francés en el segundo asedio el 27 de enero de 1809. Atacan distintos puntos y toman las murallas. A partir de entonces y hasta la capitulación de la ciudad, el 20 de febrero, que son 23 días, 24, se produce ese combate casa por casa y habitación por habitación. Y además de eso, en el subsuelo, porque es la guerra de minas. Es excavar un túnel, poner pólvora y volar la casa. Pero es que los españoles hacen un túnel contra el túnel de los franceses y se acuchillan en la oscuridad en los túneles y mueren en los túneles. Que eso ya es el horror máximo. Lo que se llama guerra de ratas, ¿no? Totalmente. Y luego es que se combate casa por casa, que todavía se ven los impactos en casas de Zaragoza, en el barrio de la Magdalena, y hay fachadas llenas de tiros. Se combate en el sótano, se combate en las cocinas, en los tejados. Los franceses cuentan que tenían que poner guardia en los tejados porque se acercaban los civiles o los soldados con alpargatas sin hacer ruido, tiraban una granada por la chimenea y se estallaba en la cocina, que estaba en la cuartela. Que tenían que tirar un tabique y asomar los fusiles antes de que lo hicieran los defensores. Unas cosas... Bueno, es típico de combate urbano ahora, lo que sucede... Y yo me pregunto de verdad, las caras de los parisinos acostumbrados a leer de Moniteur las gloriosas campañas de Napoleón de, pues, hemos vencido a tal ejército, mañana entramos en tal ciudad, al día siguiente se rinde, ¿no? Que en febrero de 1809, a pesar de que estaba muy controlada la prensa por Napoleón, sí que se dan partes de guerra oficiales, que por mucho que intenten disimular, son y están. Hoy hemos tomado el cobertizo de una manzana de casas. Esta tarde hemos tomado el piso superior. Mañana igual tomamos toda la casa y avanzaremos a la siguiente manzana. Y eso está tal cualmente publicado en los periódicos de París. La cara de los parisinos es que esto tiene que ser una broma. ¿Esto será que en España llaman casa a un pueblo? Entonces, de verdad es realmente inaudito. Y en estas defensas, ¿no? Nuestro objetivo no era explicar todas, sino un poco hablar del sitio. Hablamos del pueblo en armas, ¿no? Y en el pueblo en armas hay campesinos, obreros, pero también sus mujeres, ¿no? Y aquí destacan, Catalina de Aragón, ¿no? Esa catalana que luchó en la defensa, pero también otras mujeres que no son tan conocidas, ¿no? Sí, la más conocida es Agustina de Aragón. Agustina, sí, que dije Catalina, madre mía. Porque Agustina de Aragón vino además muy bien para la propaganda de Palafox, que acababa de llegar de nuevo a la ciudad. Pero es que hubo muchas Agustinas. Yo siempre pongo el ejemplo, que en Zaragoza se conoce más, pero fuera de Zaragoza no, de Manuela Sancho, que Manuela Sancho disparó cañón de asedio, disparó obús y mortero, disparó fusil y fue herida en el vientre y sobrevivió. Y fue fotografiada en 1863, Manuela Sancho. Y Manuela Sancho la conocemos con tanto detalle porque combatió en el convento de San José a las órdenes de un militar, Mariano Renovales, del que he hablado antes, que certifica expresamente lo que combate y cómo combate y con el valor que combate Manuela Sancho. Pero hubo muchas más. Y algunas sabemos el nombre y otras no. Porque luego están estas que combaten con fusil, pero las que combaten con lanza, las que se enfrentan a la caballería francesa en el primer sitio con cuchillos. O luego están las que tienen labores logísticas imprescindibles. Porque mientras hay gente que combate, hombres y mujeres, hay otros hombres y mujeres que están haciendo cartuchos, que están haciendo el pan, que están llevando cartuchos y pan al frente. Ahí está también mujeres como María Agustín, que fue herida en el cuello, de un balazo. Entonces, es un elemento muy, muy importante. Y aquí hay un grabado de Goya, además, de los desastres de la guerra. Y son fieras, que me encantan, que se ve a las mujeres combatiendo, presumiblemente a los franceses, obviamente, sale una mujer en primer plano con una lanza, atravesando a un soldado napoleónico, y lleva en el otro brazo al niño, al bebé en brazos. Entonces,
muy impactante esa imagen, muy poderosa. Y es que es una imagen que sucedió realmente. Y también entre las imágenes que encontré sobre, grabados, hay una condesa de Bureta. Sí. ¿Esta era condesa o le llamaba la condesa? Era condesa. De hecho, era prima en no sé qué grado de Palafox. Ajá. Y esta lo que hace es organizar a sus sirvientes y a las mujeres de su barrio en labores esencialmente logísticas, ¿vale? De sanitarias, ayuda a la evacuación del hospital de Nuestra Señora de Gracia el 4 de agosto de 1808, porque el hospital es bombardeado, era el mayor hospital de la ciudad, es bombardeado y ayuda a desalojarlo. Y el 4 de agosto también anima a montar una barricada al lado de su palacio y está reflejada en los grabados e imágenes está vestida al estilo imperio, al estilo regencia, es con la moda burguesa y nobiliar de la época en toda Europa, pero con el fusil, empuñando el fusil. Sí, es la foto que yo creo que te he grabado que tengo yo aquí, sí, creo. Y después en las defensas que estamos hablando, es una ciudad, ¿no?, que se defiende toda heroicamente, pero ¿me podrías decir una defensa en uno de los dos asedios o una en cada una, de algún edificio, de alguna casa, de algún baluarte, de algún monasterio que para ti sea icónico o sea el más representativo? Bueno, hay dos. Uno te lo voy a contar por su crudeza y otro por su epicidad, digamos. El épico se produce un episodio que dura 2 días, entre el 27 y el 29 de enero de 1809, en el convento de Santa Mónica, en el ataque de la derecha francés, junto al río Huerva, ¿no? Ahí estaba esa actual calle Salto de Zaragoza, que se conservan murallas de la época, de ladrillo, donde se habían establecido 2 baterías, y en la ciudad de muralla, el jardín del convento de Santa Mónica. Y estaba defendido por una unidad que eran los voluntarios de Huesca, al mando de Pedro Villacampa, que luego también tendrá una dilatada carrera militar. Pues bien, los franceses, aposentados a unos metros de allí, en el molino de aceite de Goicoechea, han abierto trincheras, han establecido baterías y han bombardeado. Y han abierto una brecha en el jardín de Santa Mónica. El asaltan el 27 de enero, fracasan. De hecho, un oficial de ingenieros, Louis-François Lejeune, que luego escribe y pinta sobre los sitios de Zaragoza, es herido, le dan un culatazo de fusil en toda la cabeza y se tiene que ir medio inconsciente a remojar el río Huerva para recobrar el conocimiento. Porque, a ver, antes hemos hablado del fusil, que es un palo sin pólvora y sin piedra de chispa, pero si lo utilizas a modo bate con la culata, te deja tonto también. No, sí. Y Leyenda da prueba de ello. Como digo, en este asalto, pues el 27 fracasan. De hecho, dicen que entran en la brecha y les acribillan a los granaderos franceses, les lanzan granadas y se tienen que retirar con muchas bajas. Pero es que desde entonces hasta el 29 de enero, los voluntarios de Huesca, al mando de Pedro Villacampa, resisten y rechazan hasta 8 asaltos de la infantería napoleónica. 8 asaltos. Y uno de ellos lo resisten en el claustro de Santa Mónica, entre los arcos que eran góticos, que con las cajas de los fusiles que habían enviado los ingleses hacen barricadas en los arcos del claustro y resisten ahí. También hay un momento que parece que han tomado los franceses el convento, pero se queda un capitán, no recuerdo, era Mendieta, se queda él solo contraviniendo las órdenes y empieza a lanzar, se ha quedado con 2 fusiles cargados y varias granadas, y empieza a lanzarles granadas a los franceses y a disparar los 2 fusiles. Y eso da tiempo a que venga Villacampa con refuerzos y reconquiste el convento. ¿Y cómo cae al final el convento de Santa Mónica? Pues los franceses acaban bombardeando el piso superior, que se desploma y va haciendo, desplomándose un piso sobre otro. Y salen a duras penas los defensores y alguno queda sepultado en las ruinas. Y así lo toman. Y luego otro episodio es el del convento de San Francisco, que era un convento inmenso de franciscanos de estilo gótico con una torre en el centro de la ciudad, en lo que hoy es Plaza de España, junto al Coso. Y se había convertido en una auténtica ciudadela, defendida por soldados murcianos y valencianos, ¿no? Y los franceses plantean que un asalto directo es un suicidio
y hay que minimizar bajas, son órdenes de Napoleón y del mariscal Lannes, porque la moral estaba por los suelos en el caso francés, y hay que minimizar bajas. Entonces, ¿qué plantean? Plantean 3 minas, excavar 3 túneles, llenar cada uno con 1.000 kilos de pólvora, que se dice pronto, 3.000 kilos en total, y el plan es volar la torre de San Francisco, que era bastante alta, y que ésta caiga sobre la iglesia y el convento de San Francisco, aplastando a los defensores. Sí. Le sale un poco mal porque se desvían unos metros cavando, y en vez de la torre, vuelan la iglesia del convento, con todos los defensores dentro. Las narraciones son terroríficas, y cuando digo terroríficas es que te hablan de que las gárgolas vomitaban sangre y que el estruendo subió por toda la ciudad y caían cascotes y trocitos de miembros humanos. Sí, sí. Pero lograron su objetivo, ¿no? Ellos sí lograron su objetivo. Sí, conquistan las ruinas, pero es que hay algunos soldados al mando de un capitán de suizos, que es Fleury, que luego se hace afrancesado, por cierto, que se atrincheran en la torre de San Francisco, que se ha mantenido en pie, y tienen que subir a echarlos a la bayoneta. O sea, y eso ya es la fase final del segundo asedio. Y eso justo que me sonaba a mí que esto al final del segundo asedio son en los libros que leí. Ahí también, no sé por qué, pero en arte, ¿no? Y las representaciones representan siempre el cuadro más famoso, ¿no? Casi de la defensa, ¿no? De Zaragoza. Es el de la Santa Engracia, ¿no? Sí. Y no estos tan épicos que comentas. A ver, Santa Engracia es muy parecido a lo de Santa Mónica. ¿Por qué se pinta Santa Engracia? Porque está Luis François Lejeune, del que hablaba antes, que también es herido y se pinta él mismo en el asalto de Santa Engracia. Vale, que también es importante también para Lejeune, que es quien pinta y fosiliza este cuadro, ¿no? En el imaginario popular. Que dirige el ataque Bruno Lacoste. ¿Quién es Bruno Lacoste? Es el jefe de ingenieros francés, amigo personal de Napoleón, que muere de un tiro que le dan los defensores el 1 de febrero en Zaragoza. Vale. Entonces tiene un motivo. El cuadro es precioso. Porque era Bruno Lacoste era uno de los más afamados ingenieros del ejército francés. Encabeza el ataque a Santa Engracia el 27. Y Santa Engracia también se defiende peldaño a peldaño, ¿eh? Lo que pasa es que lo conquistan en un día. Y eso es un logro. Conquistar un convento en un día es un logro para el ejército francés en Zaragoza. Visto lo visto. Sí. Y este es la defensa de este convento es el que sale a veces en un púlpito, hay un cuadro muy famoso también, ¿no? La defensa del púlpito de San Agustín, que son 2 cuadros de César Álvarez Dumont, son defensa del púlpito de San Agustín, que es en la iglesia, y defensa de la torre de San Agustín. Eso, justo, sí. Y esos dos son un episodio del 1 de febrero de 1809, y es lo que pasa después de lo que he contado de la defensa de Santa Mónica por Villacampa. Porque San Agustín tenía una brecha abierta en el claustro, que es donde estaba esperando el regimiento de Extremadura en asalto, pero los franceses, que son muy perros, no atacan por ahí, por la brecha, donde se estaban esperando. Atacan desde las ruinas de Santa Mónica, vuelan una pared y aparecen por la sacristía de la iglesia de San Agustín. Y por eso se da el combate dentro de la iglesia en el púlpito. Y luego la torre donde se atrincheran. Sí, los cuadros son preciosos, ¿verdad? Es una de estas obras de arte que quedan siempre en la memoria, ¿no? Aunque no sabía exactamente el convento, pero sí es una escena que me viene siempre a la mente, ¿no? Además, esa escena sale en la película de 1950 de Agustina de Aragón, sale esa escena. La recrean de aquellas maneras, pero... como podía. Vamos viendo un poco, ¿no? El objetivo nuestro era contar cómo fue los asedios. Vamos viendo un poco distintos elementos que en tu libro los vas encadenando perfectamente, y la idea es que la gente lea tu libro Guerra y Cuchillo, que ya hablamos de él, y el que quiera lo puede conseguir fácilmente. Está publicado por Esfera de los Libros. Y la idea, ¿no? La idea es ahora ver un poco cómo fue, ¿no? Al final, cómo tomaron los franceses con los zaragozanos, ¿no? Cuando capturaron la ciudad. ¿Supieron perder? Necesitaban 35.000 proyectiles, una epidemia de tifus
y 50.000 soldados que les costó 10.000 bajas para tomarlos. Pero finalmente la situación era insostenible y el 20 de febrero la Junta, porque Palafox estaba enfermo de tifus, delirando el pobre, la Junta firma la capitulación con el mariscal Lanz. Y el día 21 de febrero se da cumplimiento a esa capitulación. Salen unos 12.000 combatientes presos camino de Francia. Muchos escapan luego. Las cuerdas de presos francesas no eran muy eficaces, digamos así. Y la ciudad ha quedado devastada. Además, hay más de 15.000 cuerpos sin enterrar en las calles, que se enterraron luego en la fosa de Macanaz. Han muerto entre unos y otros 64.000 personas, porque hay que tener en cuenta que en Zaragoza se había refugiado mucha gente, parte del ejército de Aragón, sí. Y parte del ejército del centro, que había dicho a Castaños: ahí te quedas, me voy a luchar con Zaragoza. Desertan de Castaños. Castaños estaba en horas muy bajas en esos momentos. Y entonces hay mucho ejército, mucha población en una ciudad asediada, lo cual es terrible, ¿no? Sí. Con el tifus, la epidemia, el hambre y los bombardeos. Y esa guerra de la que hemos hablado. Entonces hay todavía 15.000 personas sin enterrar. La ciudad está llena de escombros, un tercio de la ciudad está dañada. Y el mariscal Lanz entrará triunfalmente en la ciudad el 5 de marzo, una vez la limpia un poco de muertos y cascotes, ¿no? Las calles. Y a partir de ahí se inicia la andadura de Zaragoza como ciudad del Imperio Napoleónico. Hay un par de libros muy buenos sobre ello. Y como Zaragoza quedará de gobernador Luis Gabriel Suchet, que ganará el bastón de mariscal del Imperio. Y hay un episodio poco menos conocido, que es un intento de reconquista de Zaragoza, por cierto, que se produce en mayo-junio de 1809. Un ejército que va desde Valencia, con valencianos, catalanes y aragoneses fundamentalmente, al mando del general Joaquín Blake, vence a los napoleónicos en la batalla de Alcañiz, el 24 de mayo, y el 15 de junio se presenta en las puertas de Zaragoza, a 5 kilómetros de Zaragoza, casi, bueno, algo más. En María y Cadrete, junto al río Huerva, presentan batalla, pero son derrotados por Luis Gabriel Suchet y se tienen que retirar a Belchite, a Alcañiz y luego a Valencia de nuevo. Pero estuvo a un tris de reconquistar Zaragoza. Claro, porque me imagino que tampoco estaban todas las tropas que lo habían tomado, ¿no? Habrían marchado y quedó en una guarnición, ¿no? Porque el tercer cuerpo de ejército, creo que es el tercer cuerpo, no, el tercer cuerpo de ejército, parte de los soldados se quedan, pero otros con el mariscal Lanz se van corriendo a combatir a Austria, que se ha declarado la guerra a Napoleón y se da la batalla de, no sé cómo se pronuncia, Wagram, y la batalla de Essling en mayo de 1809, donde el mariscal Lanz, el conquistador de Zaragoza, le dan un cañonazo en la pierna y muere, entre sollozos de Napoleón, que llora por la pérdida de su mejor general. Que es el que había tenido que enviar a poner orden ya con Zaragoza, ya estaba preocupado por el tema, sí. Pues vamos un poco a hacer unas preguntas, ¿no? Para completar un poco ya la historia que habíamos empezado a conocer, ¿no? Que era los sitios de Zaragoza. Y básicamente, el papel, ¿no? de digamos, tu libro. Es una pregunta que es a lo mejor difícil de contestar porque es ¿qué puede aportar tu libro, ¿no? Al lector? Es decir, ¿qué cosas nuevas descubriste en los archivos o qué punto de vista nuevo pueden encontrar los oyentes los lectores en tu libro? Bueno, varias cosas. Lo primero, creo que es un libro que puede interesar tanto al que conoce algo del tema como al que no conoce nada, porque intento contextualizar todo muy bien. Y esto de la contextualización digo que explico los sitios de Zaragoza, no solo en Zaragoza, sino más allá de las tapias de Zaragoza. Porque Zaragoza actúa y la defensa de Zaragoza en un amplio margen, no solo por lo que hemos hablado al principio, sino por los defensores que vienen de todas partes y por lo que supone, ¿no? Luego también es un nuevo enfoque de lo que se llama una historia militar, una historia también más social, intentando poner rostro a esa gente más anónima, ¿no? No solo a los grandes personajes. Y luego también hablo de que es como he pretendido como que coges al muñequito de Google Maps y lo sueltas en las calles, pues lo mismo, pero soltándolo en la España y en la Zaragoza de
de 1808, ¿no? Entonces, intentar que sea un viaje ameno a esa Zaragoza. Y eso, sobre todo poner rostro a la gente común que combatió y sufrió de los dos bandos, más a los españoles, pero también a los franceses y polacos. Y luego, iba a decir algo y se me olvida. No pasa nada, eso me toma. A mí me pasa casi siempre. Porque quería decir. Tranquilo, bueno, ya te vendrá. Al final del programa te viene, seguro. Sí. Y cuando hablas de... Bueno, yo como lector de historia militar, ¿no? Desde hace tiempo, cuando lees los clásicos, ¿no? Es lo que tú dices, los clásicos se basaban en el movimiento de tropas, los nombres de los grandes generales, ¿no? Y últimamente, aquí eso ¿no? También está, pero está. Sí, está, no, tiene que estar, sí. No, tiene que estar en un libro de historia militar porque si no es de otra cosa, ¿no? Pero es verdad que bueno, ya últimamente, ¿no? Con libros como El rostro de la guerra, John Keegan, y empiezan un poco, incluso, bueno, ya Anthony Beevor y muchos autores modernos comienzan a focalizar un poco en el soldado, ¿no? En su vida, en el civil, que está con relatos, ¿no? Entrevistas. En tu caso, sé que en los archivos, ¿no? Aparece a veces solicitudes de civiles, de medallas, y ahí cuentan un poco su historia, ¿no? Y esa historia te sirve a ti también precisamente, para... Eso es lo que iba a decir, de que aportó. Precisamente iba en ese camino. Ahora, mira, acerté. Porque las cartas describen soldados, oficiales, paisanos, viudas. En el momento después del primer sitio, muy fresco, o ya después de la guerra, aportan muchísima información y bastante fiable. Porque son para pedir pensiones o para pedir medallas o cruces de mérito, y aportan todos testigos de distinta índole. Entonces se cruza y es como una información más fiable. Y cuentan pequeñas historias de fulanito fue herido, fulanito combatió aquí, hizo esto, y de eso lo comparas con los grandes relatos y dice, encaja, no encaja. Lo cotejas con otras cartas. Sí. Y muchas veces va encajando y te da la visión de el pobre hombre o pobre mujer que estaba ahí, había estado al pie del cañón, nunca mejor dicho, en la brecha, que había sido herido, y luego pide, obviamente, su recompensa. Esto que me cuentas, esto que me cuentas, me recuerda un programa que tengo sobre la batalla de La Coruña, no la batalla de La Coruña de la Guerra de Independencia, ¿no? Sino la batalla de La Coruña de María Pita. Y hablando de otras heroínas, ¿no? De María Pita, ¿no? Decía, había María Pita y otras mujeres, ¿no? Y una de ellas, el invitado, Héctor Castro era así, comentó que él encontró una carta de una mujer solicitando una medalla. Y estamos hablando lo mismo, y contaba lo que ella había hecho en la batalla contra los ingleses, y es el siglo XVI, es decir, ya podemos encontrar lo mismo que estamos comentando aquí del XIX. Es que no era... En Zaragoza lo nuevo es la generalización de este tipo de cuestiones, pero existían, obviamente. Y sobre todo en asedios a ciudades. Las mujeres tienen que tomar esto y luego van a decir, oye, yo también estuve. Sí. Y luego, con lo que es el rostro de la batalla, también me ha servido mucho, he tenido presente el elemento de conocer llamémosle un poco de arqueología experimental, entre comillas, de la recreación histórica, no polémica. Saber cómo funcionan las armas, la implicación del cansancio, el miedo a los caballos, cómo fallan las armas, exponerte lo que podía ver un soldado, escuchar. Entonces, bueno. Eso también lo he intentado volcar en el libro. Sí, no, teniendo en cuenta las limitaciones, ¿no? Que no es la realidad, obviamente, pero sí que más o menos se asemeja, ¿no? Es parecido a lo que, bueno, a la famosa arqueología experimental, ¿no? Es decir, ahora la recreación histórica permite eso, permite un poco ponerte en las botas, ¿no? En un marco limitado, ¿no? Sí. Pero incluso para un novelista es una fuente de inspiración perfecta. Es decir, yo ahí tengo la fortuna de llevar 11 años con el grupo de voluntarios de Aragón, de recreación histórica, y me ha permitido ir a muchos sitios, conocer mucha gente, hablar de estas cosas, padecer alguna vez, y de verdad que
Yo lo que pongo, un ejemplo. Cuando estuve en la recreación histórica de Waterloo en 2015 para el Bicentenario, con 7.000 recreadores más, cuando recibimos una carga de caballería de 50 jinetes británicos, 50, no te estoy hablando de 500 ni 5.000, 50 son bastantes. a mí, estaba en primera fila, automáticamente ya una recreación, o sea, una representación, iban a parar, obviamente, Sí. al llegar a nosotros. Mi cerebro hizo lo siguiente, echar el pie atrás e intentar salir de allí. Uh-huh. ¿Qué no iban a hacer estos paisanos que les habían cogido un fusil, salen a campo abierto cuando ven a 500 jinetes polacos con las lanzas atacándoles? ¿Cómo no iban a correr en campo abierto? No, lógico, y hacia todas las direcciones, porque tampoco veías tú que tuvieses tú 500 caballos de tu lado, ¿no? Sí. Entonces, bueno, eso. No, es que eso es cierto. Es decir, muchas veces necesitamos focalizar el punto de vista, ¿no? Es decir, a ver, que esto parece todo muy bonito, pero la realidad es que un caballo que impone, y además estos caballos eran de colaceros o, por ejemplo, eran de la altura... enormes, fuertes y entrenados para no torear, morder y lo que hiciera falta. Y no parar ante ti. Sí. Pues también otra pregunta que podemos hacernos, ¿no? Es si Palafox, viendo lo que comentas, a ti no te cae muy bien, ¿era un héroe o era un poco así, básicamente, que si no hubiese estado él, hubiese estado otro y era igual? A ver, yo con Palafox digo una cosa, yo con él me iría de fiesta, pero no le encomendaría la defensa de nada. Bueno, pero hay gente que ni iríamos de fiesta con él, ni le daríamos la... que, a ver, Palafox es que era un militar de corte, él estaba en la corte de Carlos IV viviendo la buena vida, y lo dice en sus memorias. De los Estados Mayores. Estaba en la corte, estaba en la corte de Carlos IV tocando la guitarra, yendo de fiesta, y de repente se pone el mundo patas arriba y me mandan, el pueblo me dice que sea el capitán general, y él que era ambicioso, pues dice, pues vale, era muy teatrero también, y también digo que era un poco influencer, ¿no? Uh-huh. Y se le daba muy bien la proclama y tal, pero el que sabía de aspectos militares más era su hermano el mayor, no él. Uh-huh. Y luego hay que tener otra cuestión en mente. Tenía 32 años y no tenía experiencia militar. No. Entonces, y se encuentra en Zaragoza que no tiene ejército, crea un ejército de la nada. Uh-huh. O un ejército, o una reunión de hombres armados. Sí, bueno, pero lo crea y lo saca al combate. ¿Le va mal? Sí. ¿No da un duro por Zaragoza al principio? Sí. ¿Luego comete errores militares? También. Pero se queda luego hasta el final en el segundo asedio. Bueno, tiene sus luces y sus sombras. Sí. Pero bueno, pero si tenía el elemento de la moral en una batalla como tenía esta... Carisma. Eso sin duda. Eso es importante, eso te digo yo, justo. Es decir, una batalla como esta en la que tienes que movilizar a la gente, el hecho de tener influencers, ¿no? De tener flow, de tener carisma, además, tal, es muy importante. Por lo que cuentan, esto lo cuentan también los ingleses que vienen de visita a Zaragoza, que era, digamos, muy campechano. Pues yo invitaba a comer a labradores en su casa, ¿no? Entonces, como era de la nobleza, pero muy cercano. Entonces, eso conectaba bien también con la gente. Y otra cosa importante, abolir el impuesto al vino. Ah, bueno, sí. A ver, bueno, ya que estamos en un asedio también, cobrarles el vino a la gente, pruebes, no me dejan. Y además, lo hace antes. Lo primero que hace cuando llega al poder, en mayo. Abolir el impuesto al vino. Luego declara la guerra a Napoleón, pero lo primero, abolir el impuesto al vino. A ver si declaró la guerra a Napoleón porque se vino arriba después de tomar el vino tan barato. Pues, mira, eso a día de hoy el impuesto al vino no existe. O sea, hay el IVA, pero el vino, como es de baja graduación, no tiene IVA. Pues no tiene IVA, no tiene impuesto especial del alcohol. También me hablaste antes, ¿no? De una relación un poco así extraña, ¿no? Entre General Castaños, ¿no? Y Palafox. ¿A qué se debía esa mala relación? O esa relación? Más que extraña, se llevaban a matar. Digo extraña porque Castaños era importante, o sea, eran unos jefes. Que en esto siempre, ahora contaré lo de Palafox, pero yo, en definitiva, tengo que hacer partido por Palafox, que parece de aquí, ¿no? De Zaragoza. Pero bueno, fue un poco mala gente en este sentido. A ver, Castaños tenía el aura de haber conseguido la victoria de Bailén, victoria que en realidad consiguió
el general Teodoro Reding, que es quien dirigió las tropas, ¿no? En el campo. Castaños estaba en Andújar. Pero bueno, se atribuye la batalla de Bailén y Palafox se atribuye la victoria del primer sitio. Tan igual. Y son los dos generales más famosos, ¿no? Del momento. Y los dos, cuando se crea la Junta Central y la Junta de Guerra que preside Castaños, quieren sus propios planes. Y como no se ponen de acuerdo, los dos quieren mandar el uno sobre el otro. Y como la Junta Central no deja claro quién va a mandar, no designa un jefe supremo, pues hay vacío legal, ¿no? Y Palafox, que se viene muy arriba, pues hay que decirlo, se viene muy arriba, yo creo que como había estudiado historia de joven y era bastante culto, yo creo que se lo había flipado estudiando historia. Eso lo digo así. Esto es una hipótesis que no puedo demostrar, pero estoy convencido de que se vino arriba con historia de raza. Y yo creo que Palafox, tras el primer sitio, se cree que es un gran general y que puede hacer grandes estrategias como los generales de la antigüedad y como Napoleón. ¿Y qué estrategias son las mejores? Pues las que hace Aníbal, las que hace Napoleón, la envolvente. Y su plan es mandar a los ejércitos españoles y hacer un envolvente a la vez él por el norte de Navarra, Castaños que vaya desde el sur del Ebro y Blake que vaya desde Cantabria hacia Bilbao y los tres confluyen y en una bolsa en Navarra consiguen la capitulación de todo el ejército francés. Hombre, un plan perfecto. Un plan perfecto si tienes soldados, caballería en condiciones, si no te llueve y te embarran los caminos, tienes alimento para los soldados y no tienes enfrente a los generales de Napoleón y al propio Napoleón. Son pequeños detalles que no tuve en cuenta. Eso es importante, sí, bueno, o sea, a grosso modo. Y Castaños, que era un general más de vieja escuela, excesivamente prudente, dice, vamos a estar poquito a poco, que ahí me han prometido 80.000 soldados y tengo 26.000. Y además no hay hospitales de campaña, no tengo suministros y no puedo avanzar. Y Palafox, hombre, pero avanza. Y Castaños, que es que no puedo. Y Palafox, pues... Y al final están ahí y se reúnen los dos en Tudela, en Navarra, junto al Ebro. Dicen, bueno, pues no se ponen de acuerdo. Y al final, Castaños consigue convencer a Palafox para que dé la orden para que su ejército, que estaba a 20 y tantos kilómetros al norte, en Caparroso, al mando del general Juan O'Neill, se vaya a unir con su ejército del centro, que está al sur de Tudela, en Cascante, ¿no? Y llega el 23 de noviembre, de madrugada, el ejército de O'Neill, de Palafox, a Tudela. Pero se quedan a la otra orilla del Ebro. Y el ejército de Castaños está a 6 kilómetros al sur, en Cascante. Entre medio, nada. Hay unos cerros que dan ideales para la defensa y no hay nada. Pero Palafox no está contento porque ha tenido que ceder al final a Castaños y en vez de avanzar en su maravilloso plan hacia el norte a la ofensiva, tiene que replegarse, retroceder, ceder posiciones y dejar a su ejército al mando de Castaños. Porque Palafox dice, yo no mando, pues me voy. Y se va. Y se va a Zaragoza. Y el día 23 atacan las tropas napoleónicas en Tudela con una brecha entre los dos ejércitos españoles de 6 kilómetros de distancia. A Castaños casi se lo cargan también. Castaños hace lo que buenamente puede, pero obviamente solo combate una división de su ejército. El ejército de Aragón hace lo que puede, resiste 6 horas, pero cuando debería aparecer por su izquierda el ejército de Castaños, el resto del ejército de Castaños, lo que aparecen son los franceses. Y se desbandan, perseguidos por la caballería. Porque el resto del ejército de Castaños, a 6 kilómetros de distancia, al mando del general La Peña, dicen, no, nosotros no avanzamos. Eso está perdido. Y se retiran hacia Calatayud. Parte de ese ejército luego deserta y se une a Zaragoza. Claro, ¿qué dicen los hermanos Palafox? Esto es culpa de Castaños. Primero, porque no quiso ir a la ofensiva y dejó una guarnición en Lerín, Navarra, a la merced de los franceses. Segundo, hizo retroceder al ejército de Aragón que estaba en Caparroso, desmoralizándolo. Tercero, la división de La Peña del ejército de Castaños no acudió en socorro del ejército de Aragón en Tudela. Traición. Y encima Castaños, en vez de acudir en socorro de Zaragoza, se retira hacia Guadalajara. Más traición. Y hacen una campaña de pasquines, de folletos, de publicaciones, de periódicos,
diciendo que Castaños que es un traidor o un cobarde o las dos cosas, al tal punto de que la Junta Central destituye del mando a Castaños, le forma un juicio en Sevilla, y de camino a Sevilla, en Ciudad Real, en un pueblo de Ciudad Real, la gente no deja pasar a Castaños, le empiezan a lanzar pedradas e intentan matarlo. Tienen que cargar su escolta de caballería para dispersar a la multitud que lo quería matar, al grito de traidor. Sí. No, a ver... y luego Castaños se venga, luego el sobrino de Castaños, Agustín Girón, descendiente de Moctezuma II, que llamó imbécil a Palafox, diciendo que era un imbécil y que su hermano era tonto perdido, el Paco. El Paco. Y que eran unos mafiosos conspiradores y que eran mala gente. Les puso de vuelta y media también. O sea, aquí se dieron de todo menos amor estos. No, pero es increíble, ¿no?, que en plena guerra, ¿no?, los españoles nos dediquemos a hacer campañas entre nosotros, que hagamos pasquines, ¿no?, en Zaragoza, que lleguen a conocerse al sur, ¿no? Es increíble eso, que el movimiento que hay incluso de las fake news y, bueno, y la propaganda, ¿no?, y los rumores, y en plena guerra, ¿no? Porque esto entiendo que es entre los asedios, ¿no? Sí, es en noviembre y diciembre de 1808 todo lo que he contado. En 2 meses. Sí. Y llega en Madrid, que capitula el día 4 ante Napoleón, los días previos está diciendo Castaños es un traidor, no ha ido ni a Zaragoza ni ha venido a Madrid. Es un traidor. Y los pasquines que dicen que hay que cortarle la cabeza a Castaños. Sí. Una claro, cosa brutal. La gente pensaría que, claro, también que cuando esto es como, no sé, como cuando Hitler movía ejércitos, ¿no?, supuestos que eran de miles de hombres cuando a lo mejor eran 4 amigos. Ellos pensarían que Castaños tenía un ejército. Dice, si es que a mí me habéis prometido 80.000 hombres y la gente se cree que tengo 80.000 y tengo 26.000, la mitad descalzos y muertos de hambre. Claro, del ejército teórico al ejército real había un trecho. Y no, pues más o menos, ¿no? Daniel, nuestro objetivo más o menos está cumplido, ¿no? Resistimos los ataques franceses, hablamos de los puntos más o menos interesantes o polémicos, ¿no?, de los asedios, y podemos hablar un poco más, ¿no? Pero yo creo que ya hablamos también, ¿no?, de cómo se representó estos asedios de Zaragoza en la cultura, ¿no?, en el arte, también en el cómic, ¿no? Yo hace poco, los amigos de Cascaborras tienen... De Cascaborras, sí. Lo tengo pendiente por leer. El de Cascaborra. Tengo aquí el de uno que hizo Javier Rubio de Zaragoza Resiste, que es un dibujo como más para niños, pero es está muy majo y está bien documentado. También hay uno bastante fantasioso, pero con una estética de ilustración bastante chula, de Agustina de Aragón, que salió en 2009, pero es una Agustina de Aragón a lo Tomb Raider. Y es curioso, la ilustración es muy chula, pero es bastante fantasioso. Y luego la pena es que no tengamos una película de esto, porque la mejor representación de la guerra de independencia en el audiovisual es la serie de Mario Camus del año 83, de los desastres de la guerra, que es fantástica, pero ahí no sale Zaragoza. Y para ver la mejor representación de Zaragoza, de los sitios, no tenemos que irnos a Agustina de Aragón de 1950, porque ahí esa película tiene sus cosas, pero habla más de 1950 que de 1808, sino que yo creo que nos tenemos que ir a la película polaca de Popiori, que hay unas escenas de los sitios que es que me encantan. Bueno, tendré que buscarla porque no la vi esa película. Seguro está en YouTube el clip del sitio de Zaragoza. Vale, pues vale, perfecto. Ahí lo tengo que buscar. Y es interesante, ¿no? Bueno, hay que resaltar una cosa, ¿no? Y esto no es una crítica a nuestro cine, ¿no? Pero el cine histórico polaco y el cine histórico ruso son magníficos. A ver, también es verdad que le dan un toque que en España sería complicado, ¿no? Que es el toque, bueno, más patriótico, ¿no? Y no tan crítico. Se pasan de rosca, pero quedan espectaculares. No, a mí me gustan, ¿eh? Aquí sería una película en la que se entraría en otras cosas, ¿no? Y el contexto sería la batalla, ¿no? Pero se entraría en relaciones amorosas o lo que fuese. En el cine ruso y polaco van a lo que van, es decir, van a... Sí, a los tiros. Sí. Bueno, hace poco vi una que era la conquista de Siberia del siglo XVIII. Sí, Salavillo, sí. También de ese tipo. Sí. No, y las de usares polacos, todas las que tienen, sí, pues nada más. Yo creo que, Daniel, como siempre, ¿no? Esta es tu casa. Espero que te haya gustado esta experiencia en Bellum Artis y que cuando tengas otro libro
o de los que ya tienes, ¿no? De las guerras carlistas. Si quieres un día venir a hablarnos de... Porque tengo pendiente el tema de guerras carlistas, la verdad que no. Tengo ahí una espinita acabada, ¿no? Si un día quieres venir a hablar de las guerras Un día carlistas... hablamos de cómo se pegaban carlistas contra liberales, carlistas contra carlistas y liberales contra liberales. Y chaqueteros y que se les ve el plumero también a muchos. Sí. Son dos frases que surgen en ese conflicto por la cantidad de cambios, ¿no? Que había. Lo de que se ve el plumero era porque, si no recuerdo mal, era uno Eso que me cambiaron. parece, si mal no recuerdo, viene del trienio constitucional ya, de 1823, de los plumeros de la milicia nacional. Cambiaban, pero tenían la misma pluma y decían, no, tú eres el de antes. Sí. Sí. Pues nada, Daniel, muchas gracias. Espero que tu libro siga siendo un éxito. Está en la segunda edición ya. Eso significa que va muy bien. Y la gente, espero que gente que esté escuchando el programa se anime a leer Guerra y Cuchillo, los sitios de Zaragoza. Yo lo pongo fácil. En la descripción tenéis un enlace de compra en Amazon y podéis ayudar un poco al sostenimiento del blog, pero también en la librería de vuestro barrio, en vuestro amigo librero. Decís que queréis el libro de Daniel Acuyue y nada, muy fácil, es Guerra y Cuchillo. Y ya sabéis por qué es Guerra y Cuchillo, ¿no? Porque es la respuesta que dio el pueblo de Zaragoza al bando francés, ¿no? ¿Se sabe quién dijo esa frase o es una frase mítica? Se ha atribuido a Palafox. Yo tengo, a raíz de las fuentes, otra hipótesis. Pero como estoy diciendo últimamente, para saberlo habrá que leer. Efectivamente. Pues a leer el libro y a disfrutar de la historia militar, en este caso la historia militar española zaragozana, aragonesa, y un momento épico, ¿no? De las guerras napoleónicas que dejó sustrato, dejó cultura, dejó arte, dejó música en nuestro diario, ¿no? En nuestra mentalidad actual sigue vivo y yo creo que mucha gente cuando oye de Zaragoza le viene los sitios de Zaragoza. Es cierto que no como antes, ¿no? Pero espero que con este programa mucha gente le pique el gusanillo y empiece a buscar información. Yo, mira, a lo mejor me estás animando, estaba dudando a dónde irme de puente un día y estaba dudando entre dos sitios, uno era Zaragoza, pues a lo mejor vuelvo a Zaragoza y hago por ahí... Y hacemos ruta. Sí, te doy un toque y me enseñas algunos puntos que estén cerca de un buen bar y vamos a ver ahí algunos de los restos. Sí. Algunos de los restos de la guerra. Pues muchas gracias, Daniel. Espero que te haya gustado. Cuando quieras puedes volver a esta que es tu casa, Velum Artis. Y nada más. Ya estás invitado. Cuando tengas otro libro, cuando muchas gracias. Lo tengas escrito y publicado también. Y si no, de esos de las guerras carlistas, cuando tú quieras. A los oyentes os recuerdo que este programa está transmitido en YouTube, pero también está en podcast. Lo que os digo es que nos podéis escuchar y seguir en las dos plataformas. A veces nos podéis ir escuchando en el coche o en el trabajo y otros días nos podéis poner las caras, ver las imágenes que vamos poniendo y nada más. De las dos maneras vais a disfrutar de las historias habladas de Velum Artis, historiamilitar.blogspot.com. Como dicen los influencers, si os ha gustado, darle like, comentar y compartir. Muchas gracias a todos y ya sabéis, Velum Artis, Historia Militar es el blog de la historia hablada. Nos podéis invitar también a un café en nuestro sistema de micromecenazgo en patreon.com/Velum Artis.
Si os gustan nuestras historias habladas, os lo ponemos fácil. Nos podéis apoyar en nuestro sistema de micromecenazgo en patreon.com/velunartis, pero también a través del sistema de fans de iVoox. Es la escucha anticipada de algunos de nuestros programas. Ya sabéis que nacimos como un proyecto de divulgación por hobby y no vamos a hacer nunca programas encerrados solo para fans, pero sí que podemos agradeceros vuestro apoyo escuchando los programas antes que los demás. Muchas gracias a todos y os invito a compartir nuestros programas para que lleguen a más gente. Ya sabéis, Velum Artis, historia militar es historia hablada. Estamos como siempre en todas las redes sociales, pero recordar, ahora nuestra dirección es velunartishistoriamilitar.blogspot.com. No os olvidéis, Velum Artis es el blog de la historia militar. Muchas gracias.